gran obra de salvación que nos rescató a nosotros de nuestra vana manera de vivir para hacernos aceptos al Padre, y nos dio la salvación, nos dio la redención, ¿verdad? Él no nos dejó huérfanos. Él envió el Espíritu Santo, el Consolador. Gloria a Dios. Y nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos unos enormes privilegios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, ¿verdad?, tenía un propósito en mente, y para ese propósito Dios tenía un plan, y para ese plan Él tenía, ¿verdad?, quién iba a ejecutar ese plan. Y el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿verdad?, a realizar la obra redentora en la cruz del Calvario. Y Él, ¿verdad?, nos dejó provistas 3 fuentes de santificación. Una, su sangre derramada en la cruz del Calvario; su Espíritu Santo, el Consolador; y la tercera fuente de la cual vamos a hablar esta noche es la palabra de Dios, su palabra. Él, cuando estaba orando ya cerca de la crucifixión, Él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Y es necesario, ¿verdad?, entender estas 3 palabras: santifícalos, tu verdad y tu palabra. Ahí hay unas buenas lecciones de escuela dominical. Ahí hay por lo menos 3 lecciones de escuela dominical. Santifícalos. ¿Qué es la santificación? Tenemos que preguntar nosotros qué significa la santificación. La santificación es la voluntad de Dios para el cristiano. En 1 Tesalonicenses 4:3 lo dice, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la inmoralidad. La palabra santificación está relacionada con la palabra santo. Ambas tienen que ver con la santidad, que es santificar algo, es apartarlo para un uso especial. Santificar a una persona es hacerla santa. En otras palabras, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él nos hizo a nosotros santos. Jesús tenía mucho que decir sobre la santificación. Ahí en Juan 17, en ese capítulo, en el versículo 16, el Señor dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto es antes de su petición, que antes de que dijera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en el verso 17. En la teología cristiana, la santificación es un estado de separación con Dios. Todos los creyentes entran en este estado cuando nacen de Dios. Mas por obra suya está en vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, según lo que dice 1 Corintios 1:30. La santificación que se menciona en este versículo es una separación para siempre que los creyentes hacen con Dios. Es una obra que Dios realiza, una parte intrínseca de nuestra salvación y de nuestra conexión con Cristo, según lo dice Hebreos 10:10. Los teólogos a veces se refieren a este estado de santidad ante Dios como santificación posicional, que es lo mismo que la justificación. Aunque posicionalmente nosotros somos santos, ¿verdad?, liberados de todo pecado por la sangre de Cristo, según lo que dice Hechos 13:39, sabemos que seguimos todavía, ¿verdad?, viviendo en este cuerpo humano imperfecto, y por consiguiente fallamos. Sabemos que seguimos pecando, como dice 1 Juan 1:10, y es por eso que la Biblia también se refiere a la santificación como una experiencia práctica, continua, ¿verdad?, de nuestra separación para con Dios. Es una santificación progresiva o experimental, como a veces se le llama,
y es el efecto de la obediencia a la palabra de Dios en la vida de una persona. Es lo mismo que crecer en el Señor, según dice 2 de Pedro 3:18, o la madurez espiritual. Dios comenzó la obra de hacernos como Cristo y la continúa, según lo que dice Filipenses 1:6. Los creyentes debemos buscar seriamente este tipo de santificación. Primera de Pedro 1:15 lo dice, Hebreos 12:14 también lo dice, y se lleva a cabo mediante la aplicación de la palabra, que es lo que leímos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación progresiva tiene como objetivo apartar a los creyentes para el propósito para lo cual son enviados al mundo. El Señor dijo: no te ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Entonces ese es el propósito de la santificación progresiva, ¿verdad? Y por ellos, dijo el Señor Jesucristo, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, como dice el verso 18 y 19. El hecho de que Jesús se apartara a sí mismo para el propósito de Dios es tanto la base como la condición de que nosotros también seamos apartados, que seamos santos. En Juan 10:36 lo dice: somos santificados y enviados porque Jesús también lo fue. La santificación de nuestro Señor es el modelo y el poder para nuestra propia santificación. Enviar y santificar son inseparables. Por eso se nos llama santos, agioi en griego, o santificados. Antes de la salvación, nuestro comportamiento daba testimonio de nuestra situación en el mundo, separados de Dios. Pero ahora nuestro comportamiento debe dar testimonio de nuestra posición ante Dios, separados del mundo. Poco a poco, cada día, y a los que son santificados, cada día se van pareciendo más a Cristo. Pero hay un tercer aspecto, ¿verdad?, el cual hay que tomar en cuenta. La palabra santificación se usa en las Escrituras como una santificación completa, un producto final, un producto acabado. Y esto es lo mismo que glorificación. Pablo ora en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo habla de Cristo como la esperanza de gloria en Colosenses 1:27 y vincula la gloriosa aparición de Cristo a nuestra glorificación personal. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este estado glorificado será nuestra separación definitiva del pecado, una santificación total en todos los sentidos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, según lo dice 1 Juan 3:2. O sea que, para resumir, santificación es una traducción de la palabra griega agiasmos, que significa santidad o una separación en el pasado. Dios nos concedió la justificación, una santidad posicional y única en Cristo. Ahora Dios nos guía hacia la madurez, una santidad práctica y progresiva. En el futuro, Dios nos dará la glorificación, una santidad permanente y definitiva. Estas tres fases de la santificación separan al creyente del castigo del pecado. En otras palabras, es la obra de justificación por el Espíritu. Lo separa, ¿verdad?, del poder del pecado, nos da la madurez, ¿verdad?, y de la presencia del pecado nos da la glorificación. Entonces, ¿verdad?, eso es lo que es la santidad. En su oración final antes de ir a la cruz, Jesús no pidió riquezas ni comodidad, ni pidió abundancia para sus discípulos. Tampoco pidió que fueran apartados del mundo. Lo que sí pidió es que fueran santificados en la verdad, y luego añadió la palabra clave: tu palabra
es verdad. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con tu palabra es verdad? ¿Cuál fue la intención de él de decir eso? ¿Verdad? En la oración sacerdotal de Jesús, él ora al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En este versículo Jesús comunica dos hechos importantes: la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es igual a la verdad. Y por esa verdad que Dios nos santifica y nos aparta para un servicio sagrado a Él. En la misma oración Jesús ora por sus discípulos y por todos los que creerán en Él. Hace una oración hacia el futuro, ahí estamos incluidos nosotros a través del Evangelio. Juan 17:20, los creyentes aceptan las palabras de Dios. Juan 17:6, aceptan a Jesús como la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Juan 17:8, nuestro gran Dios Salvador Jesucristo es la verdad, y la verdad trae salvación a todos los que la aceptan, según dice Tito 2:11. Además, la palabra escrita y viva de Dios sostendrá a los creyentes mientras estén en el mundo. Juan 17:14. Y seguimos allí en Juan 17. En la oración sacerdotal, Jesús confirma que trajo el mensaje de salvación al mundo. Dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, note el lenguaje que dice el Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Algunos esperan partir de este mundo para empezar a disfrutar de la vida eterna, pero según las palabras de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, la vida eterna se puede empezar a disfrutar aquí. Cuando en el hebreo dice que te conozcan a ti, o en el griego cuando dice conocer, no es de ver a alguien y decir: ah, yo lo vi, yo lo conozco. No, cuando se usa esa palabra es de tener una relación bien íntima, una relación intrínseca con esa persona, una unidad de pensamiento. Cuando dice que te conocen a ti, que tengan una relación íntima contigo, Padre Santo, le dice, y con Jesucristo, con tu Hijo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, cuando usted ora al Padre en el nombre de Jesucristo, usted se acerca a la presencia de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se acerca al trono de la gracia, ¿verdad?, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, y lo hace mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y usted procede con fe y se acerca y le pide a Dios en el nombre de Jesucristo y tiene esa conversación con el Padre por medio de Jesucristo en la virtud del Espíritu Santo, usted ya está disfrutando de la vida eterna aquí en la tierra. Así es que ese ratito de oración, cuando uno está en la nube, eso es ya estar disfrutando de la vida eterna. Pero lastimosamente todavía tenemos que vivir en esta tierra y atender las responsabilidades, y cuando nos bajan de la nube, ¿cómo añoramos volver otra vez a tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, vamos entendiendo qué fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo: tu palabra es verdad, ¿verdad? La misión de Jesús de traer la verdad se ha cumplido en Juan 17:4, y cambia el enfoque de su oración a Dios, obrando a través de los discípulos y otros creyentes. Él confirma que los creyentes serán rechazados por el mundo por creer en la palabra de Dios, que es verdad. Dice: tu palabra es verdad, pero también les asegura gozo, protección de Dios contra el diablo y la santificación mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios es el lavacro del cristiano, ¿verdad?, donde nosotros
purificamos, ¿verdad?, nuestra vida por la obediencia a la palabra de Dios, por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario y por el poder del Espíritu, ¿verdad?, que toca nuestras vidas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman que las palabras registradas en la Biblia son las palabras de Dios y que son verdaderas. Como Dios no puede mentir, su palabra es verdad. En cuanto a Dios, como dice el Salmo 18:30, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Dado que Dios es eterno e inmutable, su palabra siempre es la misma. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo dice Mateo 24:35, Isaías 48. Jesús utiliza la palabra cuando reprende al diablo que lo estaba tentando. Le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo no le dijo su opinión al diablo, no le dijo cómo él se sentía respecto a lo que el diablo le estaba ofreciendo, no le hizo un razonamiento a las palabras del diablo, ni le buscó un sentido lógico. Cuando vino la tentación, el Señor Jesucristo lo que hizo, y es lo que usted y yo debemos hacer, es citar la palabra de Dios y decir: escrito está. Así como el Señor Jesucristo lo hizo, Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Si queremos conocer la verdad, buscaremos en la palabra escrita de Dios, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, y en Jesucristo, según lo dice Juan 14:6, segunda de Corintios 4:6, Hebreos 1:3. Juan se refiere a Jesucristo en Juan 1:2 diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. La palabra es el mensaje total de Dios, y Jesús encarnó ese mensaje completo, y por eso se le llama el Logos o el Verbo de Dios, según lo dice Colosenses 1:19 y Colosenses 2:9. Dios, nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, Él no dijo: yo sé la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad absoluta. Amén. Su palabra es verdad. La salvación viene al aceptar a Jesús y aceptar que su palabra es verdad. Entonces, Jesús dijo: tu palabra es verdad. Cuando miramos la Biblia, vemos la verdad. La Biblia no solo contiene la verdad, es la verdad. Cada palabra es verdad. En cada parte de la Biblia, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol de la tierra, 7 veces refinada, según lo dice Salmo 12:6. Esta es la doctrina de la inspiración verbal y total de las Escrituras. La forma en que respondemos a la palabra escrita de Dios y a la palabra hecha carne tiene un impacto eterno en nosotros. De la manera en que nosotros respondemos a la palabra de Dios va a determinar quiénes somos nosotros. Como la palabra de Dios es verdad, rechazar la Biblia y rechazar a Jesús es rechazar a Dios mismo. Creer, valorar, estudiar y obedecer la palabra de Dios es la clave para la salvación, para entender a Dios, para vivir en abundancia, como dice Juan 10:10. No importa lo que podamos enfrentar en este mundo, somos sostenidos por la verdad pronunciada sobre nosotros en la oración de Jesús cuando dijo: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, limpiándola por el lavamiento del agua por la palabra, para que nosotros fuéramos santificados, para nosotros vivir, ¿verdad?, una vida agradable a Dios por medio de Jesucristo. Esto nos muestra que Jesús, ¿verdad?, veía la verdad bíblica como algo esencial, no adicional. La palabra de Dios no solo es un libro para leer, sino la base que sostiene nuestra fe, nuestras decisiones, nuestra identidad. Cuando uno lee un buen libro, uno lee Don Quijote de la Mancha,
y uno dice, ese libro estuvo bueno. Y ahí uno lee 100 años de soledad y dice, ese libro estuvo buenísimo. Y cuando uno lee un libro que no tiene mucho contenido, ese libro no sirve, dice. No sé para qué el escritor se molestó en meditar ese libro. Uno se convierte en el juez de los libros que uno lee. Pero cuando uno lee la Biblia, es el único libro que lo lee a usted. Y la Biblia le dice, este está más o menos. Y la Biblia dice, este sí está bien arraigado y cimentado en amor. Gloria a Dios. La Biblia es el único libro que puede hacer eso, porque la Biblia Aleluya. es la palabra de Dios. Amén. Y hoy más que nunca estamos rodeados de voces, las redes sociales, la inteligencia artificial. ¿Qué engaños está haciendo? Tomando imágenes de siervos de Dios para ponerles mensajes que nunca dijeron. Y están engañando a la gente. Y ese es el juicio para esta dispensación. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Y por qué hay tantas Biblias? Porque en los tiempos del gobierno humano, cuando los hombres se apartaron de Dios, había una sola lengua. Y como ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios, entonces Dios envió un juicio y les confundió sus lenguas. Y antes había una lengua y salieron muchas lenguas. Y se apartaron según su lengua en sus lugares, según la lengua que hablaban. Pues así fue antes, cuando empezó el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Había una sola iglesia, había un solo Evangelio. Pero por cuanto no quisieron creer con amor la verdad, Dios les envía un espíritu de error para que crean la mentira. Y por eso es que hay tantas denominaciones, tantas religiones, y les hacen una Biblia a cada uno según lo que ellos opinan. Y así anda la gente a tontas buscando dónde está la verdad. Pero no tienen que buscar mucho, porque la verdad está en Jesucristo. Amén. Porque Él es la verdad. Yes. Y el que ama a Jesucristo, ¿verdad?, va a andar como Él anduvo. Amén. Y Él dijo, en esto conoceráis que soy mi discípulo si guardáis mis mandamientos. Así es. Amén. Entonces, ¿verdad? Es muy triste que mucha gente se está dejando enredar por tantas cosas que salen en las redes sociales y todas compiten por la atención del cristiano y muchas veces empujan a adoptar ideas o creencias que no están alineadas con Dios. Y es fácil confundirse, vivir según lo que siento o lo que otros dicen que está bien, pero si queremos una fe firme, necesitamos una base firme y es la palabra eterna, infalible y viva de Dios. Yes. Amén. En la Biblia nos narra, ¿verdad?, una parábola en Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, y nos habla de un hombre que construyó sobre la roca y un hombre que construyó sobre la arena. Hay que reconocer, ¿verdad?, que estas son las enseñanzas finales del Señor Jesucristo cuando estaba cerca en el monte, y la multitud se había permanecido escuchando lo que el maestro proclamaba, y ahora era el momento de afianzar lo que él había dicho. En este sentido, el Señor, ¿verdad?, es un gran ejemplo de un buen maestro. Con la expresión cualquiera que me oye, Jesús da por hecho que las enseñanzas de su palabra son para todo el que tiene oído, como dice Apocalipsis 2:7, para los que respondan positivamente, pero es indispensable que todos respondan. Unos van a responder aceptando la verdad y otros rechazando la verdad. Entonces, ¿verdad?, la Biblia nos habla de un hombre prudente, un hombre sabio, avisado, que busca un lugar sólido para edificar su casa y que mayor solidez que una roca. Y nosotros hemos fundamentado nuestra casa en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Él es la verdad. Yes. Y nosotros, ¿verdad?, si somos discípulos de Cristo, el que dice que permanece en Él debe andar
como Él anduvo. Y Jesucristo vivió en santidad para agradar al Padre. Así nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Y el insensato que ignora, ¿verdad?, lo encontramos en una comparación negativa, que es uno que construye su casa sobre la arena. De otra manera que Jesús distingue a los verdaderos cristianos de los que no lo son, ¿verdad? A las multitudes que asisten a las iglesias todos los domingos, los millones que profesan ser religiosos tienen que someterse a este método de clasificación. Muchos practican lo que aprenden, como se señaló en la figura de la casa sobre la roca, pero hay otros que no, que por un oído les entra y por el otro les sale, y no atienden a la palabra de Dios. Es como un espejo, ¿verdad? El que pone por obra la palabra de Dios se ve en el espejo y ve cómo es él y hace los cambios. Pero el que no le presta atención dice que se ve en el espejo, se va y después se le olvida cómo era. Así es que no es hacedor de la palabra de Dios. Entonces, así como una casa, ¿verdad?, no puede resistir sin cimientos sólidos, el cristiano no puede permanecer en pie sin estar arraigado en la palabra. Cuando lleguen los vientos de la duda, las tormentas de la vida, los terremotos del dolor, solo la verdad nos mantendrá firmes. Aleluya. Pensemos en Jesús mismo y llevemos esto como ejemplo. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, no respondió con emociones ni con opiniones, respondió con la escritura: escrito está. Y hay un corito muy antiguo que no creo que la sepan las nuevas generaciones, que dice que la Biblia es cual martillo que la roca parte en dos, es lámpara que alumbra como un faro en tempestad, espada de dos filos, el espejo para verlos, bendito libro de libros, la leí de Elia. Que Dios les bendiga, amados.